Pues nada, lo dicho, los recursos. Bien, entonces los recursos sabemos que tenemos dos temitas, por decirlo de alguna forma, los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios, ¿no? Entonces, pues simplemente voy a ir haciendo una pequeña mención porque esto es imposible ver en tan poco tiempo. Bien, en relación, yo me fijaría muchísimo, ahora lo iré comentando, los recursos, concepto, clases de recursos, efectos y desistimientos. Lo comentaré muy por encima. El depósito para recurrir y ya los recursos en el proceso civil, cuestiones generales, recursos de reposición y revisión. El recurso revisión se refiere evidentemente al recurso directo de revisión contra decisiones, resoluciones del trámite de justicia, el recurso de queja y ya tendríamos el recurso de apelación, que es en el que yo me fijaría principalmente en este tema. Y en el 24.2 tenemos el recurso extraordinario por infracción procesal, el recurso de casación y los medios de impugnación de sentencias firmes, que sería la revisión y la audiencia al rebelde. Este sería un poco la idea. Recursos ordinarios aquí y en el siguiente tema los recursos extraordinarios, que serían, como digo, el REIP, recurso extraordinario por infracción procesal, el recurso de casación y los medios de impugnación de sentencias firmes. Son muy sencillitos y yo iré muy rápido simplemente comentándolos, ¿no? El concepto de recurso, pues creo que ya no lo vamos a comentar. Derecho que asiste a la parte procesal para impugnar una determinada resolución o determinación de justicia que le perjudica, que estima perjudicial para sus intereses. Este sería el concepto, si queréis, de recurso ordinario, porque no se exige ningún motivo de interposición. Cuando ya sí la ley establece los motivos de interposición, entonces estaríamos en los recursos extraordinarios. Esta es la diferencia fundamental. Clases y efectos de los recursos, aquí lo tenemos, ordinarios y extraordinarios. Lo extraordinario, recordad, la ley tasa los motivos de interposición, los ordinarios no. ¿Cuáles son los extraordinarios? Lo acabo de decir, el REIP, recurso extraordinario por infracción procesal, y el recurso de casación. En la ley de enjuiciamiento civil, al recurso extraordinario de revisión, que le llama la Ley Orgánica del Poder Judicial, le llama medio de impugnación de sentencia firme, y tenemos el de revisión y la audiencia al rebelde. ¿Vale? Muy bien, entonces, efectos de los recursos, tendríamos los recursos devolutivos y los no devolutivos. ¿Cuáles son los devolutivos? Bueno, pues los que resuelve el superior del que dictó la resolución que se recurre. Por ejemplo, un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque lo dicta el juez de primera instancia, la resolución, por ejemplo, el auto definitivo o la sentencia, y resuelve la audiencia provincial. Devuelve la jurisdicción. No devolutivos, pues son aquellos que resuelve la misma autoridad, el mismo funcionario, porque también se refiere a los del letrado de administración de justicia, juez, letrado de administración de justicia, aquellos que resuelve la misma persona, la misma autoridad que dictó la resolución que se recurre. Por ejemplo, un recurso de reposición, sea frente a decisiones del juez, sea frente a decisiones del letrado de justicia. Resuelve el juez el recurso de reposición interpuesto contra sus resoluciones y el letrado de justicia también resuelve el recurso de reposición interpuestos contra la diligencia de ordenación o los decretos no definitivos. Vale. Efectos de los recursos, efecto suspensivo y no suspensivo. El efecto suspensivo, ¿qué significa? Que suspende la ejecución de la resolución que se recurre. Por ejemplo, una sentencia dictada por un juez de primera instancia en juicio declarativo ordinario. ¿Tiene efectos suspensivos? Sí, porque la interposición y admisión a trámite del recurso de apelación suspende la ejecución de esa sentencia, ello sin perjuicio de la ejecución provisional, como todo el mundo sabemos. El efecto suspensivo, lógicamente, no la suspende, ¿no? No tiene mucho más. ¿Desistimiento en los recursos? Bueno, evidentemente se podrá desistir del recurso antes de que en el mismo recaiga resolución. La parte demandante, pongamos por caso, recurre la sentencia que le es desfavorable y, en su caso, puede desistir de dicho recurso por entender que no le asiste la razón, ¿no? El depósito para recurrir, nos aprendemos de memoria las cantidades, ¿vale? Recordad que no es lo mismo depósito para recurrir que tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Nada tiene que ver una cosa con otra. Nos aprendemos las cantidades, ¿de acuerdo? No hay mucho más que decir aquí. Bueno, evidentemente lo leemos, pero yo memorizaría las cantidades. Y ya entramos en recursos en el proceso civil. Hay unas disposiciones generales
en los artículos 448 a 450, ¿vale? Bueno, es un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? Las partes podrán interponer contra las resoluciones judiciales y secretarios judiciales o iletrados mediante justicia. Las partes podrán interponer los recursos que prevé la ley. Yo digo secretarios judiciales, la ley lo dice, pero es verdad que ya hay una resolución que dice que todas las menciones hechas por los secretarios judiciales hay que hacerlas a los letrados de la Administración de Justicia, ¿vale? Bien, hay algunas limitaciones del derecho a recurrir. El artículo 449 pues nos dice que se establecen limitaciones en los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, en aquellos procesos, digamos, de arrendamientos, en los de condena a indemnizar daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos a motor y en los de condenas a pagar cantidades de las comunidades de vecinos por un propietario, ¿no? Es decir, lo que se nos dice es que en este tipo de procesos no cabe interponer el recurso ordinario de apelación ni los extraordinarios por infracción procesal ni el de casación si no se han satisfecho las cantidades debidas y vencidas a las que se hace mención en la sentencia. Y que además, durante el trámite del recurso hay que seguir haciendo frente al pago de dichas cantidades que vayan venciendo, porque si no lo que supondría es que, bueno, recurro y entre tanto se resuelve el recurso, pues no tengo que hacer frente al pago pues, de estas cantidades. Desistimiento, esto ya lo hemos comentado, el recurrente puede desistir mientras el recurso esté en trámite sin que la ley prevea facultad alguna del recurrido para oponerse al desistimiento, pues al contrario, pues le afecta. Recordemos que si el recurrente lo que hace es recurrir la sentencia es porque ésta le es desfavorable, en todo o en parte. Hay sentencias, digamos, parcialmente estimatorias o parcialmente desestimatorias. Luego veremos en el recurso de apelación, por ejemplo, que hay una posibilidad, bueno, pues de impugnar también la resolución que se recurre. Entonces, lógicamente, pues al recurrido, pues la ley no le da opción alguna porque el desistimiento del recurrente le favorece. ¿Vale? Cómputo del plazo para recurrir. Bien, esto también es muy sencillo. Todos los plazos se computarán, pero no en este caso de los recursos, de modo general, desde el día siguiente hábil, aunque ahí no lo diga, pero porque se da por hecho, al de la notificación de la resolución que se piensa recurrir o al siguiente de la notificación de la aclaración. Es decir, si solicitamos una aclaración de la sentencia o de un auto definitivo, sabemos que el juez resuelve mediante auto. Bien, pues a partir de la notificación de ese auto aclaratorio o de la denegación de la aclaración, porque a veces las cosas están muy claras, bueno, pues empieza a computar nuevamente el plazo, ¿no? Y los recursos en la línea de enjuiciamiento civil, ya los hemos dicho, tendríamos el recurso de reposición que se puede interponerse contra diligencias de ordenación de trámites de justicia y decretos no definitivos, también del letrado, y el recurso directo de revisión, decretos definitivos y aquellos otros previstos en la ley. ¿Cuándo un decreto ha de considerarse definitivo o cuándo un auto ha de considerarse definitivo? Básicamente cuando ponen fin al pleito de la instancia, cuando no es interlocutorio, sino que es, digamos, resuelve la cuestión en la instancia. Dos tipos entonces de autos y de decretos. El decreto interlocutorio, que lo que hace es comunicar una decisión del letrado de justicia o del tribunal a las partes, y definitivo, que es cuando zanja, por decirlo de alguna forma, la cuestión en la instancia. Y en relación con las resoluciones judiciales tendríamos los recursos ordinarios, aunque yo lo he comentado, que son el de reposición, el de apelación y el de queja, y los extraordinarios, que serían el de infracción procesal, el de casación y el de interés de ley. Este interés de ley pues no ha llegado a entrar en vigor. Pero lo tendremos que estudiar porque, bueno, está la ley ahí, bueno, desde el año 2001, que se dice muy pronto, sin que está en la ley, pero no ha llegado a entrar en vigor, como consecuencia de que no se ha atribuido la competencia para el conocimiento del recurso extraordinario por infracción procesal a las salas de lo civil de los TSJ. Medios de impugnación de sentencias firmes, recurso de revisión y audiencia al rebelde, como antes os comentaba. ¿Vale? Bien, pues los recursos de reposición y revisión, aquí no
no hay mucho que decir, ¿eh? Resoluciones contra las que cabe contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos, que acabamos de decir, evidentemente del letrado de la Administración de Justicia, excepto que la ley prevea un recurso directo de revisión. También cabe contra las providencias y contra los autos interlocutorios de los jueces, ¿eh? Salvo que la ley diga lo contrario. Entonces, esto sí es muy importante recordarlo, y el trámite del recurso de reposición es muy sencillito, pero muy sencillito. 5, 5, 5. 5 días para interponerlo, 5 días de traslado a las partes, 5 días para resolverlo. Como vemos, no tiene mucho más. Y una cuestión importante, si queréis, no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida. Este tipo de recursos no devolutivos, como el de reposición, no tienen efectos suspensivos, ¿eh? Interposición, pues ya lo he dicho, en el plazo de 5 días. Efectos, bueno, no produce efectos de ningún tipo. Una vez interpuesto, el señor letrado da traslado a la contraparte para que, digamos, impugnen en el plazo de 5 días. Y a continuación se resuelve mediante auto o decreto, si estamos evidentemente recurriendo una diligencia de ordenación o un decreto no definitivo, será evidentemente el letrado de Justicia el que resuelva. Y si ya estamos recurriendo pues, un decreto definitivo a través de un recurso directo de revisión, pues será el juez el que resuelva mediante auto, ¿no? Se resolverá mediante auto o decreto en el plazo de 5 días. Contra el auto no cabe recurso alguno, salvo en los casos en los que proceda recurso de queja. Si el recurso de queja, recordemos que es un recurso instrumental que se puede interponer contra aquellas decisiones que tienen por no admitido a trámite un recurso devolutivo. Recurso de queja instrumental, aquí lo ponemos como ordinario, sin embargo en la Facultad de Derecho de Alicante entiendo que lo ponen como extraordinario, por eso no tiene ningún tipo de importancia, y ya tendríamos la posibilidad de la reposición oral. La reposición oral supone la posibilidad de cuando el juez o el letrado de justicia estén constituidos en audiencia, por ejemplo, celebrando la audiencia previa, o el acto del juicio en el juicio ordinario, contra determinadas decisiones en relación con la prueba u otras, puede interponerse recurso de reposición que se sustanciará y resolverá en el acto. Simplemente pues, es el mismo trámite, pero en aquel acto que se está celebrando. Decimos que el recurso de reposición 555. Muy bien, claro, allí no van a dar 5 días. Entonces se hace el mismo trámite. Se formula el recurso de reposición por una parte, el juez da traslado a la otra parte, que tiene que decir acerca del recurso. Una vez evacuado el trámite, el juez resuelve. ¿Cómo resuelve? Mediante una resolución oral, pero que deberá adoptar la forma de autos cuando se documente. ¿De acuerdo? Se pronunciarán oralmente en el mismo acto, documentándose con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones, documentándose, se redactará. Y el recurso directo de revisión. El recurso directo de revisión cabe contra los decretos dictados por el letrado, por lo que se ponga fin al procedimiento e impidan su continuación. Decretos definitivos. Y también contra aquellos otros que establezca la ley. Deberá interponerse en el plazo de 5 días, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción que la resolución incurre. El letrado, mediante diligencia de ordenación, admite el recurso y da 5 días a las partes para impugnarlo si lo estiman por conveniente. Y a partir de aquí, transcurrido el plazo para impugnación, háyase o no presentado, plazos 5 días, como acabamos de decir, háyanse presentado o no los escritos de impugnación, el tribunal resolverá sin más trámites mediante auto en un plazo de 5 días, como antes decíamos. Contra el auto dictado resolviendo el recurso directo de revisión, solo cabe apelación cuando evidentemente ponga fin al procedimiento o impida su continuación. Es decir, que se trate de un auto definitivo. Perdón, que se trate de un auto definitivo. Muy bien, pues aquí tenemos los esquemitas que, como veis, son muy sencillos
pero yo espero que esclarecedores de la cuestión. El recurso de queja, ya hemos dicho que es un recurso instrumental, es un recurso que en civil únicamente se utiliza cuando se pretende recurrir una resolución definitiva, auto o sentencia, y no se admite a trámite el recurso de apelación por el juez, digamos, acuo, por el juez que dictó la resolución que se recurre. Pongamos el siguiente ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Se dicta una sentencia en un juicio ordinario o en un juicio verbal cuya cuantía supere los 3.000 euros, si es por razón de la cuantía. Entonces todo el mundo sabe que contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días. Bien, supongamos que por lo que sea se presenta el recurso y bueno, pues el letrado de Justicia, al comprobar el plazo, entiende que se ha presentado fuera de plazo. Pongamos este ejemplo. Se pasa al juez y el juez dicta un auto teniendo por no admitido a trámite el recurso de apelación por extemporáneo, en el ejemplo que estamos poniendo. Muy bien, pues contra ese auto que tiene por no admitido a trámite el recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, puede interponerse recurso de queja. ¿Vale? Es lo que se llama recurso instrumental. Simplemente es para que el Tribunal Superior compruebe si está bien admitido, si está bien inadmitido a trámite el recurso de apelación que se intentaba poner. ¿Vale? Resoluciones sobre el recurso, interposición. Fijémonos, se interpone ante el tribunal competente para resolver el recurso no tramitado. En el ejemplo que estamos poniendo, la audiencia provincial, puesto que el recurso de apelación que procede contra una sentencia de un juez de primera instancia es ante la audiencia provincial. Entonces se interpone ante la audiencia provincial en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso de apelación. 10 días desde la notificación de este auto por el que se inadmite a trámite el recurso de apelación. También vale para el caso del recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación. Con el recurso deberá acompañarse copia de la resolución recurrida. Y bueno, la cuestión es muy sencilla. El tribunal, en este caso en el ejemplo que estamos poniendo, la audiencia provincial resolverá en el plazo de 5 días mediante auto contra el que no cabe recurso. Entonces tiene dos opciones. O estimar bien denegada la tramitación del recurso, en consecuencia lo manda a poner en conocimiento del juez de primera instancia y asunto concluido. O estimar mal denegada la tramitación del recurso, es decir, que no debería de ser inadmitido a trámite. Entonces ordenará al tribunal correspondiente, el juez de primera instancia, en el ejemplo que estamos poniendo, que continúe con la tramitación del recurso. ¿Vale? Entonces aquí sí que tendríamos que recordar, si queréis, dos cosas. Se interpone ante el tribunal que debe resolver el recurso inadmitido en el plazo de 10 días. ¿Vale? Esa sería la primera. ¿Y cuáles son las resoluciones susceptibles de interposición de recurso de queja? Pues los recursos devolutivos, que serían apelación extraordinaria por infracción procesal y casación. ¿Vale? Cosa sencilla, no. Sencillísima. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos también el oportuno esquemita. Y ahora vamos, si queréis, al recurso de apelación, que es, digamos, el que tiene un poco más de enjundia en esta parte de los recursos ordinarios, ¿no? Bueno, el recurso de apelación, ya comento ya desde el principio, se trata de un recurso ordinario devolutivo y que puede interponerse contra los autos definitivos y las sentencias también definitivas de primera instancia. Y evidentemente eleva la cuestión al Tribunal Superior. En el ejemplo que estamos poniendo, un recurso de apelación contra una sentencia de un juzgado de primera instancia, pues ante la audiencia provincial correspondiente, bien para corregir un defecto procesal o bien para que se dicte una nueva resolución conforme a derecho. ¿Vale? Esta sería la idea general.
Resoluciones contra los que procede, yo ya creo que lo hemos comentado bastante, incluso no quiero ser pesado, autos definitivos, aquellos otros que la ley señale, y las sentencias dictadas en toda clase de procesos de primera instancia, con la excepción de los juicios verbales que se tramiten por razón de la cuantía y ésta no supere los 3.000 euros. Ese es el recurso de apelación, todos los autos definitivos o las sentencias dictadas por los jueces de primera instancia, con excepción de los juicios verbales por razón de la cuantía, y esta no exceda de 3.000 euros. ¿Vale? Bueno, el resto lo leemos, ¿no? Yo aquí intento, bueno, pues desarrollar un poco lo que hemos visto. Competencia, ya lo hemos dicho. De modo general, las audiencias provinciales. Efectos de la apelación. Se produce siempre el efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque conoce el Tribunal Superior. Y se produce también el efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque de modo general se suspende la ejecución de la resolución que se recurre. Repito, a salvo queda la ejecución provisional, pero la ejecución provisional es provisional, además tiene que darse una serie de circunstancias, se exige caución, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo comento un poco más, sentencias desestimatorias. Lógicamente, si es una sentencia desestimatoria de la demanda, no hay nada que ejecutar. Si uno solicita que se condene a don José López a que le indemnicen 7.000 euros y el juez dice que se absuelve a don José López, ¿qué ejecutamos? Sentencias definitivas estimatorias de la demanda, como acabo de decir, se suspende quedando a salvo la ejecución provisional. ¿Vale? Muy bien. Interposición del recurso. El recurso se interpondrá ante el tribunal acuo, es decir, aquel tribunal que ha dictado la resolución que se pretende impugnar en el plazo de 20 días contados desde el siguiente a la notificación de la resolución que se recurre. Es necesario abogado y procurador siempre que haya sido necesario para, digamos, la declaración. Si es preceptiva la intervención de abogado y procurador en un concreto proceso, supone que también debe firmarse, debe postularse por estos profesionales escrito de apelación. Depósito para recurrir, 50 euros. Aquí lo tendremos muy claro. Están exentos de la constitución de este depósito siempre el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos dependientes de ellos, es decir, las administraciones y el Ministerio Fiscal. El escrito de apelación se deberá exponer, bueno, pues las alegaciones en las que se base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que se impugnan, ¿no? No hay que acompañar más que el traslado del escrito al resto de partes. Ya sabemos que esto se hace automáticamente por el programa LesNet. También se pueden acompañar los documentos que se refiere el artículo 270 y que no hayan sido aportados en la primera instancia. En relación con la práctica de la prueba, la ley establece que se ha de hacer de forma muy restrictiva. Entonces, únicamente se podrán pedir las pruebas siguientes en el escrito de interposición del recurso de apelación. Las que hubieran sido indebidamente denegadas en la primera instancia, siempre que se hubiera intentado la reposición de la resolución denegatoria o se hubiera formulado la oportuna protesta en la vista. Indebidamente denegadas en la primera instancia, pero que se haya bueno, pues intentado la reposición. Señoría, formulo recurso de reposición a efectos de segunda instancia o formulo protesta a efectos de segunda instancia. En segundo lugar, las propuestas y admitidas en la primera instancia que por cualquier causa no imputable a la parte proponente no hubieran podido practicarse ni siquiera como diligencias finales. Y aquí recomiendo a todos que vayáis a los artículos 435 y 436, que es donde se regulan las diligencias finales y en concreto el 435 para ver en qué momento se pueden poner, ¿no? Y en tercer lugar, las que se refieren
a hechos de relevancia para la decisión del pleito ocurridos después del comienzo del plazo para dictar sentencia o antes de dicho término, siempre que se justifique no haber tenido conocimiento de ellos con posterioridad. Es decir, son los hechos nuevos o de nueva noticia a los que se refiere la ley que hay que justificar que no se tenía conocimiento. Estos serían los tres tipos de pruebas, los tres requisitos exigidos para proponer prueba en la segunda instancia. Sigue diciendo la norma: el demandado declarado en rebeldía que por cualquier causa que no le sea imputable se hubiere personado en los autos después del momento establecido para ello, podrá pedir en la segunda instancia que pues se practique toda la que a su derecho convenga. Pero fijémonos que este demandado rebelde es un demandado rebelde involuntario, por cualquier causa que no le sea imputable. Esto es muy importante. El rebelde puede ser rebelde voluntario o rebelde involuntario. El rebelde involuntario puede incluso utilizar lo que es la audiencia al rebelde, que se llama, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Pues seguimos un poquito más. Admisión a trámite. Esto ya es muy sencillo. Si la resolución fuera impugnada, resolución impugnada fuera apelable y el recurso se hubiera formulado dentro del plazo, son 3 días, el letrado tendrá por interpuesto el recurso o en caso contrario lo pondrá en conocimiento del juez para que éste mediante auto se pronuncie sobre la admisión del mismo, como acabamos de ver, ¿no? ¿Vale? Oposición al recurso e impugnación de la resolución. Muy bien, aquí tendríamos 2 cuestiones que tendremos que tener claras. Del escrito de interposición del recurso, el letrado dará traslado a las demás partes, emplazándolas para que en el plazo de 10 días presenten escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación a la sentencia. Entonces, impugnación al recurso. ¿Qué significa esto? Significa que la sentencia es totalmente desfavorable al recurrente. Se oponen simplemente al recurso, pero supongamos que la sentencia es parcialmente estimatoria. En consecuencia, también se puede impugnar la resolución apelada en aquella parte que perjudica a la recurrida. Supongo que no lo habréis entendido, lo voy a repetir. Vamos a ver. He presentado un recurso de apelación, pues evidentemente plazo de 20 días se da traslado a la contraparte para que en el plazo de 10 días presente escrito de oposición al recurso o de impugnación a la sentencia recurrida, a la resolución recurrida, porque también puede ser un auto. ¿Cuándo se presenta escrito de oposición a la resolución recurrida? Cuando la sentencia es totalmente desfavorable al recurrente, porque si la sentencia es parcialmente estimatoria o parcialmente desestimatoria, la parte recurrida podrá también impugnar la sentencia o la resolución apelada en aquellos aspectos que le resulten desfavorables. ¿Vale? Entonces, intento explicarlo aquí un poco porque, repito, esto a veces no se comprende, pero quedémonos con la idea porque es importante a efectos de lo que viene, ¿no? De los escritos de impugnación a la resolución por quien inicialmente no hubiera apelado, debe darse traslado por el letrado al apelante principal por 10 días, pero solo de los escritos de impugnación a la resolución, a la sentencia, por quien inicialmente no hubiera apelado, no del escrito de oposición al recurso. De este no se da traslado. ¿Vale? Solo del escrito de impugnación a la resolución apelada, sentencia o auto, se da traslado al apelante principal nuevamente para que conteste por 10 días. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente pues ya seguimos un poco más leyéndolo. Elevación de los autos al órgano ad quem. Es decir, una vez que ya se ha dado el traslado, en el caso de que proceda, porque no en todos los recursos hay impugnación de la resolución apelada, el letrado de la Administración de Justicia, pues ordenará la remisión de los autos al Tribunal Superior, en este caso la Audiencia Provincial, para seguir la tramitación, quedando solo en el juzgado de primera instancia testimonio de lo necesario para, si así se solicita, proceder a la ejecución provisional, con emplazamiento de las partes por término de 10 días. Quedémonos con este plazo de 10 días porque ha cambiado.
Entonces, ya contestado el escrito de recurso, si en el caso de que se hubiera impugnado la sentencia, dado traslado al apelante principal, este ha evacuado el traslado o ha transcurrido los 10 días sin evacuarlo, entonces se ordena pues, la elevación de los autos a la audiencia provincial emplazando a las partes por 10 días. ¿Vale? Y aquí ya nos encontramos en el órgano acuen, que en el ejemplo que estamos poniendo es la audiencia provincial, órgano acuo, el juzgado de primera instancia, órgano acuen, la audiencia provincial. Si el apelante no compareciere, el letrado de la audiencia provincial, pues lógicamente tendrá por desierto el recurso y quedará firme la resolución combatida, ¿no? Decisión acerca de las pruebas propuestas. Lo primero que tiene que hacer el tribunal es, a la vista del escrito de recurso, ver las pruebas propuestas y, evidentemente, si éstas cumplen los requisitos exigidos por la ley, ¿no? El Tribunal Superior, la audiencia provincial, que deba resolver el recurso, admitirá o rechazará las pruebas propuestas, y frente a esta decisión cabe recurso de reposición. Decisión del recurso por escrito. De modo general, el recurso de apelación se resuelve sin la necesidad de celebrar vista, es decir, por escrito, ¿no? Y con base en los escritos de interposición de las partes, limitando la sala, la sección de la audiencia provincial a la deliberación del asunto y al dictado de la oportuna resolución. Si no se ha propuesto prueba o si todo se ha inadmitido, la audiencia queda facultada para acordar o no la celebración de vista, a efectos de conclusiones, ¿no? ¿Vale? En cambio, si se ha propuesto prueba o se han aportado nuevos documentos, la primera actuación del Tribunal Superior consiste precisamente en decidir sobre la admisión de la prueba en el plazo de 10 días. Cuando se admita prueba, el letrado señalará día para la vista que debe tener lugar dentro del mes siguiente, de acuerdo con las normas previstas para los juicios verbales. ¿Vale? Y en relación con la sentencia o resolución, fijémonos una cosa que es importante. El tribunal resolverá sobre el recurso de apelación mediante auto cuando el mismo se hubiere interpuesto contra un auto y mediante sentencia cuando se hubiere interpuesto contra una sentencia. ¿En qué plazo? En el plazo de 10 días. Esta sería un poco la idea general del recurso de apelación, dicho muy rápido. 10 días desde la celebración de vista o de un mes desde la recepción de los autos en caso contrario. El resto, si queréis, lo leéis un poquillo, pero sí es importante y evidentemente echarle un vistazo y el próximo día, si queréis, lo comentamos, ¿no? Digo yo, aquí el órgano acuen, es decir, la audiencia provincial, en el ejemplo que estamos poniendo, se puede encontrar entre dos situaciones diferentes según el momento en que se haya producido la infracción procesal, en el caso de que sea estimada. Si la infracción procesal se produce durante la tramitación de la primera instancia, bueno, pues la ley lo que pretende es, bueno, conservar lo actuado, ¿no? Y evitar la declaración de nulidad. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, bueno, pues el tribunal, mediante providencia, lo acordará así, mandando al juez reponer las actuaciones al estado en que se encontraban cuando se produjo la infracción procesal. Pero hay una segunda posibilidad, y es que sea posible subsanar el defecto en la segunda instancia. Es decir, la audiencia provincial dice, bueno, se ha producido una infracción procesal, pero podemos subsanarla de este modo. Entonces el tribunal, la audiencia provincial, concederá un plazo no superior a 10 días para que, bueno, pues oídas las partes y practicada la prueba, el tribunal dicte la sentencia que procede. Dice aquí, salvo que el vicio o la infracción se pusiese de manifiesto en la vista y fuere subsanable en el acto, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. Recursos contra la sentencia de segunda instancia. Bueno, pues aquí tendríamos los recursos que caben son el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación. ¿Vale? Esta sería un poco la idea que está en el 466 y existe una posibilidad que es el recurso de casación contra sentencias dictadas por las audiencias provinciales tras estimarse un recurso extraordinario por infracción procesal. Se recoge en el 467
pero como consecuencia de que no ha entrado en vigor parte de la regulación del recurso extraordinario por infracción procesal, esto prácticamente no puede darse, excepto que se trate de un recurso extraordinario por infracción procesal de derecho propio de la comunidad autónoma, de derecho foral. Bueno, lo leemos simplemente. Las ideas principales creo que son las que he comentado. En cualquier caso, por favor, echarles un vistazo porque estos recursos sí entran en el programa y se pueden preguntar. Sabemos que los recursos frente a decisiones en el ámbito social o en el ámbito contencioso administrativo pues no entran específicamente en el programa, pero esta sí. Y ya por último comentar simplemente la prohibición de la reformatio in peius, es decir, a la sentencia de apelación le alcanzan las exigencias de congruencia contenidas en la ley, lógicamente. Y en relación con la reformatio in peius, ¿qué significa esto? Bueno, significa reforma a peor, pero en derecho lo que significa es que el recurso no podrá perjudicar al apelante salvo que el perjuicio venga del recurso interpuesto por el apelado. Dice, no podrá perjudicar al apelante salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución formulada por la otra parte inicialmente apelada. ¿De acuerdo? Es decir, si solo apela una de las partes, la resolución no podrá perjudicar al apelante, pero si apelan las dos partes, sí que podrá perjudicar a cualquiera de ellos. Eso es lo que significa la reformatio o la prohibición de la reformatio in peius. ¿Vale? Pues hasta aquí tendríamos la primera parte del temita y ahora, si queréis, y de modo muy rápido también, veremos un poco los recursos extraordinarios.